Hola a todos, bienvenidos a Ventas al Límite. Otra vez nos encontramos en este podcast. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que es muy importante, que muchas veces se oculta tras una sonrisa o un estoy bien. Hablaremos de los trastornos depresivos, que se clasifican del F32 al F33. El SIDA-CIDES identifica estos trastornos como no fáciles de identificar, sin embargo, podemos verlas por la tristeza, el desinterés o el cansancio por las actividades que antes causaban alegría, sin embargo, ahora ya no. Veremos la relación mente-cuerpo y las personas que la padecen. También podemos ver cómo se clasifica y, sobre todo, cómo podemos acompañar sin juzgar. Para empezar, en el bloque uno hablaremos qué son los trastornos depresivos. Veremos que el F30 al F39 habla acerca de un grupo de trastornos depresivos de manera general y del F32 al F33 de episodios depresivos y depresión recurrente, lo cual va a explicar la compañera un poquito más. Ya, bueno, para empezar, vamos a empezar con el F32, en la cual se refiere a un episodio depresivo único. En sí, es decir, un primer episodio de tristeza profunda o o ánimo bajo, ¿no? Que puede ser leve, moderada o grave. Puede durar al menos 2 semanas. Y en el F33, en cambio, es un trastorno depresivo recurrente, lo que significa que los episodios vuelven tras periodos de remisión. Periodo de remisión es un tiempo en que los síntomas del trastorno disminuyen o desaparecen por completo. Exacto. En ambos casos, los síntomas centrales son tres: ánimo deprimido la mayor parte del día, pérdida del interés o placer y disminución de la energía o fatiga. Por ejemplo, una persona puede sentirse sin ganas de levantarse, deja de disfrutar las cosas que antes le gustaba hacer, como escuchar música o salir con amigos, y nota un cansancio constante, incluso sin haber hecho ningún esfuerzo. Estos síntomas deben estar presentes en casi todos los días y deben afectar su vida cotidiana. Bueno, también hay síntomas adicionales como alteración del sueño, cambios de apetito, baja autoestima, culpa, dificultad para concentrarse o pensamientos de muerte. Y cuando se presentan varios de estos síntomas por más de 2 semanas, se diagnostica un episodio depresivo, ¿no? Que es el F32. Y si los episodios se repiten, se considera el F33, los trastornos depresivos recurrentes, ¿no? En resumen, el F32 es un episodio depresivo aislado, mientras que el F33 es cuando la depresión vuelve. Ahora veremos la clasificación según su gravedad. Bueno, los grados y las características clínicas. La depresión no siempre se manifiesta de la misma manera según el CIE-10. Esto sigue entre leve, moderada, grave. Ahora veremos la cantidad y la intensidad según la intensidad de los síntomas. Ya, bueno, vamos a ver el episodio depresivo leve, que es el F32, en la cual la persona puede sentirse triste o sin energía, pero aún puede cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Como trabajar o ir al colegio, entre otros. Y en un episodio moderado, que es del F32.1, los síntomas aumentan. Por ejemplo, aquí la experiencia del paciente es mucho más intensa. Es cuando el sueño se interrumpe gravemente. El insomnio se apodera de la noche, la culpa empieza a ser un sentimiento constante y persistente y su capacidad se enfoca en el trabajo o en casa, pues disminuye drásticamente, ¿no? El enfoque que ellos tienen. Exacto. Por otro lado, en el episodio grave, que es el F32.2 o F32.3, el ánimo está muy bajo, hay lentitud psicomotora y a veces síntomas psicóticos como delirios de culpa o ruina. Por ejemplo, un paciente puede sentirse incapaz de moverse con normalidad, hablar muy despacio o llegar a tener sentimientos de culpa. En estos casos, la intervención profesional debe ser urgente porque la persona puede llegar a tener pensamientos autodestructivos. En el F33.0 al F33.3 sigue la misma clasificación, pero para los casos recurrentes. F33.3 en depresión grave no recurrente, ahí ya es con síntomas psicóticos. También existe el F33.4, ¿no? Que indica remisión parcial o completa. Esto es decir que cuando la persona se recupera, cuando la persona se recupera entre episodios, ¿no? Muy bien, esto muestra que la depresión es fluctuante. Sin embargo, el impacto emocional siempre va a ser profundo. Ahora veremos las causas. Bueno, las causas se presentan de diversas formas, no veámoslo como una tormenta que es causada por distintos vientos. En este caso, serían las causas biológicas, psicológicas y sociales. Ahora lo va a explicar un poquito más mi compañera. Bueno, ahora vamos a ver desde el punto biológico, ¿no? En la cual intervienen los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina.
Desde lo psicológico, la teoría cognitiva de Beck explica que las personas deprimidas tienen una triada cognitiva negativa. En la visión negativa de sí mismos se ven como inútiles. Del mundo interpretan sus experiencias diarias de forma pesimista y del futuro están convencidas de que las cosas nuevas van a mejorar. Exacto. Y desde lo social influyen los acontecimientos vitales estresantes como pérdidas o rupturas. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el desempleo o la soledad prolongada pueden actuar como desencadenantes, especialmente cuando la persona no cuenta con redes de apoyo. En el curso clínico, el episodio puede durar semanas o meses. En el trastorno recurrente F33, los episodios vuelven varias veces en la vida. Y el curso es variable, en algunos pacientes se recuperan totalmente, ¿no? Y en otros presentan recaída, y el tratamiento oportuno es mejorar el pronóstico y reduce el riesgo de suicidio también, ¿no? Ok, recordemos que la depresión no siempre no significa debilidad, sino es una sobrecarga donde el cerebro menciona al cuerpo que ya no puede más. ¿Ok? Ahora, en el bloque 4, que es el diagnóstico diferencial, eh, uno de los mayores retos o desafíos de nosotros los estudiantes de psicología es identificar este tipo de trastorno con otros trastornos parecidos. Van a estar explicándolo a mis compañeros. Bueno, vamos a hablar del duelo. En sí, el duelo puede parecer depresión, ¿no? Pero el duelo, la persona conserva su autoestima. En la depresión hay culpa y desesperanza. También se debe diferenciar del trastorno bipolar, donde hay fases de euforia y depresión. En los depresivos el ánimo solo baja. La distimia del F34.1 es una forma crónica de depresión leve, mientras que los episodios del F32 y F33 son más intensos. Hay que distinguirla del trastorno adaptativo, donde la tristeza es respuesta en cada evento y no cumple, ¿no?, con criterios durante, eh, perdón, no cumple criterios de duración o intensidad. Y finalmente hay que descartar, ¿no? Causas médicas como la hipotiroidismo, anemia o efectos de medicamentos, ¿no? Que puedan simular un cuadro depresivo. El diagnóstico diferencial evita confundir una reacción emocional con un trastorno clínico persistente. ¿Ok? Ahora veamos el bloque 5, que es la intervención y comprensión emocional. Bueno, ahora bien hablaremos acerca de la ayuda y cómo se trata normalmente o cómo debería tratarse un trastorno depresivo. Bueno, primeramente el tratamiento sería combinar la psicoterapia y medicación antidepresiva, según la gravedad o la intensidad. También realizar terapia cognitiva conductual, que trabaja en los pensamientos negativos y enseña a reestructurar la visión del entorno. Exacto. Por otro lado, la terapia interpersonal ayuda a mejorar las relaciones y también los conflictos emocionales. El apoyo social y familiar es clave. También escuchar sin juzgar puede ser muy terapéutico. Y los hábitos saludables, ¿no? Es el sueño regular, alimentación balanceado, ejercicio, contacto con la naturaleza, son aliados también del tratamiento. Recordemos que la depresión puede ser tratada y superada. No es un final, sino es una etapa donde la persona necesita comprensión, tiempo y apoyo. Bueno, más que todo el acompañamiento. Listo, para cerrar este podcast, el F32 al F33 como un resumen muestran que la mente puede cargarse al igual que el cuerpo. Y es una forma de manifestarse. Ahora, el F32 refleja un episodio único, el F33 es un dolor emocional, sin embargo es recurrente en el tiempo. Bueno, en estas etapas solamente quería recomendar nosotros como psicólogos o estudiantes de psicología que podamos brindar a estas personas un poco de atención, ¿no? Porque muchas veces ellos necesitan descanso. Y como frase final, recordemos que pedir ayuda no es rendirse, es aprender a sanar. Y hasta aquí es el podcast. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.